Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Aeroméxico. Aeroméxico encabeza el ranking global de puntualidad de Cirium por segundo año consecutivo, superando a aerolíneas de todo el mundo. Un logro que refleja una operación eficiente y confiable. Así que ya lo sabes, si quieres llegar a tiempo, viaja con Aeroméxico. Conoce más en el link de la descripción. Muy buenos días. México está a punto de perder el grado de inversión con Moody's, pero también con otra calificadora. De una semana a otra estamos pasando a hablar de las perspectivas negativas a las rebajas. Vamos a profundizar en ello. SpaceX alista su salida a bolsa. Hay cambios de mando en el entorno de capital privado en México. Vamos a hablar con el nuevo presidente de la Amex Cap. Y también Anthropic se acerca a su primer trimestre rentable. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? A las principales calificadoras de riesgo crediticio les está durando poco la paciencia en el año y medio que apenas va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La semana pasada hablamos de por qué S&P Global Ratings, que aunque mantiene la calificación crediticia de México, cambió su perspectiva de estable a negativa. Fue un primer aviso de que hay una probabilidad de que venga una rebaja a la calificación en los próximos 24 meses, sujeta a que se materialicen ciertos riesgos, como el que se vea una consolidación fiscal muy lenta por el bajo crecimiento económico que se está viendo, un aumento más rápido de lo esperado de los niveles de deuda pública, más intereses, la ayuda financiera a Pemex o bien un deterioro en la relación del país con Estados Unidos. Ese fue el primer aviso de S&P Global Ratings al poner a México una perspectiva negativa. Pero hay otra calificadora cuyo primer aviso lo dio desde noviembre de 2024, es decir, a un mes de que la presidenta Sheinbaum asumiera el poder, e incluso antes de que se presentara el primer paquete económico bajo su gobierno. Se trata de Moody's, cuando en aquel momento cambió su perspectiva de estable a negativa, advirtiendo de una posible rebaja que este miércoles 20 de mayo se concretó. En su escala, Moody's rebajó la calificación crediticia del país de Baa2 a Baa3, prácticamente el último escalón antes de perder el grado de inversión. Aunque, eso sí, cambia la perspectiva de negativa a estable. Perder el grado de inversión implicaría que México, en caso de salir al mercado a contratar deuda, lo haga a tasas más altas, más caras, porque aumenta el riesgo de impago. Además de que manda una señal negativa a los inversionistas que buscan poner su capital en México. También el costo del financiamiento para las personas y las empresas se vería impactado. Moody's ya tenía calendarizada la revisión de la calificación soberana de México para este primer semestre de 2026. Ahora que conocemos que esta revisión implicó una rebaja, Moody's la argumenta en el debilitamiento sostenido de la solidez fiscal, que todos sabemos se aceleró en 2024, pero que espera persista. Es decir, el que la Secretaría de Hacienda no haya podido reducir el déficit fiscal al ritmo que prometieron hacerlo, muy seguros, está pasando factura. Lo que hicieron en 4% del PIB para finales de 2025. Pero alcanzaron a bajarlo del histórico nivel de 5.9% en el que se encontraba en 2024 a 4.3% en 2025. Por poco lo logran y se ha reconocido el esfuerzo, pero para las calificadoras esto no está siendo suficiente porque una consolidación fiscal lenta retrasa la estabilización de la deuda. Pero no ven que esto cambie al menos entre 2026 y 2027. Detrás de la rebaja también se encuentra un gasto público rígido, una base de ingresos limitada y el apoyo a Pemex. De hecho, mencionó Moody's que otras prioridades políticas, como la soberanía energética y un modelo de gasto redistributivo, han debilitado los pilares de la política fiscal y la eficacia de otras políticas. Y ahora, la siguiente pregunta. ¿Debería sorprender la rebaja que hace Moody's? Pues no, porque esta calificadora bien lo advirtió desde 2024. Y durante 2025 se esperaron. Renzo Merino, quien es vicepresidente y analista soberano del Gobierno de México en Moody's, dijo que aún no tenían la información suficiente para hacer la revisión,
como por ejemplo los Precriterios Generales de Política Económica 2027, que se presentaron apenas en abril. También las conversaciones por la revisión comercial, que de hecho aún ni ocurren. Pero de lo que sí tenían certeza como principal riesgo para México era la incertidumbre alrededor de la trayectoria de crecimiento económico del país y la capacidad del gobierno de reducir el déficit fiscal. Hoy se da la respuesta. Moody's Ratings se convierte así en la primera de las 3 principales calificadoras en bajar la nota crediticia de México durante el sexenio de Claudia Sheinbaum. Fitch no ha hecho movimientos, pero tiene en su escala, al igual que Moody's, la nota de México a un escalón de perder el grado de inversión. También mantiene una perspectiva estable. Y la única que mantiene a México 2 escalones arriba de perder el grado de inversión es S&P Global, aunque, como pudimos ver la semana pasada, ya dio su advertencia al cambiar la perspectiva de estable a negativa. Finalmente, cuando una calificadora cambia de perspectiva o aplica una rebaja a la calificación crediticia de México, hay siguientes en la lista, y esos son Pemex y CFE, por la dependencia que tienen del gobierno. Pero también los bancos. Cuando Moody's en 2024 cambió la perspectiva de estable a negativa, el efecto los alcanzó al día siguiente. Le tocó a BBVA México, a Banorte, a Santander México, a Banco del Bajío, incluso a la banca de desarrollo, Nafin y Bancomext, y al IPAB, el organismo que garantiza el dinero de los ahorradores. Moody's advirtió que para BBVA, Banorte y Santander, la calificación de los depósitos podría bajar en caso de una rebaja a México. Lo mismo con todos los demás. Así que, tal como ocurrió la semana pasada con S&P Global, que la perspectiva negativa de México también alcanzó a Pemex y CFE, no nos sorprenda que lo mismo ocurra en estos días con Moody's. Lo que en este caso sería también muy curioso, porque Moody's apenas el año pasado, en septiembre de 2025, le mejoró la calificación a Pemex por lo bien que se estaba sintiendo ese rescate financiero por parte del gobierno, con esos instrumentos creativos para aliviarle la deuda. Vamos a ver si esto no va de reversa. Mientras tanto, vamos a las conclusiones. La buena. México mantiene el grado de inversión con estas 3 calificadoras y otras tantas, como intenta presumir Hacienda en su comunicado tras conocer la rebaja de Moody's, aunque sin aceptarla. La mala. México tiene a 2 calificadoras ya, poniendo su nota crediticia en el último escalón antes de perder el grado de inversión. La peor. El efecto dominó que esto traería para Pemex, para CFE, para los bancos y las empresas. Acciones y reacciones. Es oficial, SpaceX ya presentó su solicitud para salir a bolsa y eligió a Nasdaq para hacerlo. Se espera que sea el mayor debut bursátil de la historia y que además le puede dar a Elon Musk el estatus del hombre del $1 billón, si es que la oferta pública resulta exitosa, que me parece que sí. La clave de pizarra será SPCX. Pronúncienlo de todas formas como SpaceX porque solo se le quitan las vocales. La empresa, cuyo nombre formal es Space Exploration Technologies, apunta a recaudar hasta $75,000 millones, alcanzando así un valor superior a los $2 billones. Esto según información de Bloomberg. Y eso superaría el récord de $29,400 millones cuando Saudi Aramco salió a bolsa por allá de 2019. Y sería mayor que el de todas, salvo unas pocas compañías, del índice S&P 500 y superior a la de Tesla, que es la otra empresa que dirige Elon Musk. SpaceX actualmente domina la industria del transporte espacial y es un proveedor clave de lanzamientos de cohetes tanto para la NASA como para el Pentágono. También obtiene miles de millones de dólares en ingresos de su negocio de internet satelital que todos conocemos muy bien y que se llama Starlink. Desde hace tiempo, SpaceX ha sido una de las favoritas de los inversionistas del mercado privado y su valuación, justamente a nivel privado, ha crecido muy rápido, alcanzando los $1.25 billones. Esto después de que adquirió además este año a la startup de inteligencia artificial del propio Musk, que es xAI. Y la adquisición incluyó también a X, la red social que antes se llamaba Twitter y que Musk compró en 2022 mediante aquel acuerdo, ustedes recordarán muy bien, de $44,000 millones. Relevos. Cambio de mando en el sector de capital privado en México. El 20 de mayo fue un día relevante para la Asociación Mexicana de Capital Privado, mejor conocida como la AMEXCAP.
que es el organismo que desde hace 23 años representa a la industria en el país y que agrupa a más de 100 fondos de inversión en diferentes segmentos, desde el capital emprendedor, pasando por sectores especializados como la energía, hasta las family offices. Desde entonces se han desplegado 89.058 millones de dólares en inversión en México. Desde el 20 de mayo, la Amexcap ya tiene nuevo presidente del consejo y se trata de José María Certuche, quien es un veterano del capital privado en el país y quien va a suceder además a Pablo Kobayashi. Hablamos con él durante la Semana de México en Nueva York en septiembre del año pasado, seguramente se acordarán. Y ahora pude hablar con José María Certuche, apenitas terminó la asamblea de asociados en la que se le nombró. Le pregunté sobre qué espera del entorno del capital privado en el país, ahora que la palabra favorita del gobierno es inversión. La voz. El entorno lo vemos con mucho optimismo. Vemos muchas oportunidades para digamos, para el capital privado. Hay algunas cifras clave que te mencionaría que pintan el momento que hemos venido haciendo en las últimas 2 décadas. De la fundación de la asociación a la fecha hemos canalizado alrededor de 89.058 millones de dólares en inversión en México. Solamente en los últimos 5 años hemos canalizado 37.900 millones de dólares de inversión, ¿no? Lo cual te hace ver cómo esto además ha venido creciendo, ¿no? A lo largo del tiempo. Y tenemos estimado que se han generado alrededor de 1.9 millones de empleos a partir de las empresas en las que ha invertido nuestros fondos, ¿no? Hoy somos más de 100 fondos afiliados en la asociación, en 6 estrategias de inversión distintas. Y pues es, como te decía, una industria madura que tiene que seguir desarrollándose y creciendo. Fíjate que revisando un poco esta cuestión de las 6 estrategias que ustedes tienen alrededor de estos más de 100 fondos de inversión con presencia en el país, destaca el crédito privado, eso me llama mucho la atención. ¿Tú lo ves creciendo en los próximos años? Incluso también a los fondos dedicados a infraestructura y energía, que es justamente un poco alineado con lo que quiere el gobierno para detonar la inversión y el desarrollo de varios proyectos en pro del crecimiento económico del país. Pues sí, mira, yo te diría, un poco remontándome a cuando era yo inversionista de real estate, uh-huh. Me llamaba mucho la atención cómo real estate era un sector tan grande, ¿no? Y después cuando migré a hacer infraestructura, pues caes en cuenta que es un sector mucho más grande, ¿no? 10 veces más grande. Como sectores económicos, infraestructura y energía, yo te diría, pues toca todo, ¿no? Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria toca con energía e infraestructura. Y son naturalmente sectores muy grandes, ¿no? Crédito privado es además una estrategia muy interesante porque es transversal. Realmente, pues prácticamente todas las empresas en todos los sectores pueden ser sujetos de crédito, ¿no? Y eso hace que es una estrategia pues con prospectos de crecimiento muy interesantes, ¿no? Y ahí lo que va a ser interesante es ver cómo los diferentes administradores van especializándose en diferentes sectores, ¿no? Y que ya lo ves, ¿no? Cuando tú ves nuestros afiliados, pues hay gente de crédito privado en distintos sectores, en distintas estrategias. Sin duda es una de las sectores que vemos que seguirá teniendo dinamismo y crecimiento. Uno de los segmentos que vale la pena destacar dentro de la industria y que sigue muy activo, con alrededor de 265 fondos invirtiendo, es el del capital emprendedor o venture capital. Fíjense, se invirtieron 1.609 millones de dólares en 2025. Y si tu pregunta es si pienso que el capital emprendedor va a seguir creciendo, pienso que sí, sin duda. Sí es un sector en el que los tickets son más pequeños, ¿no? Son mucho más riesgosos, ¿no? Tú en un fondo de los sectores tradicionales, digamos, pues haces a lo mejor 5, 10, 12 inversiones, ¿no? En un fondo de venture capital, pues la cantidad de inversiones que hay en un fondo es más grande, porque de alguna manera son los riesgos que incurren son también mucho más grandes, ¿no? Son aventuras, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el venture.
Importante conocer también cuál es el mensaje que le gustaría enviar José María Certuche a los inversionistas que esperan a poner su capital en México. Como asociación, yo te diría que nosotros vemos, y esto lo platicamos mucho tanto en el Consejo como en la Asamblea, etcétera, vemos un país con muchísimas oportunidades, con mucho por hacer, en donde hay oportunidades desde en sectores, realmente en todos los sectores, pero con una posición geopolítica privilegiada, con una convergencia de América del Norte, en donde tienes desde la convergencia demográfica hasta, yo te diría, de capacidades y skills que tiene la fuerza de trabajo de México, para complementar a lo que hay en el resto de América del Norte. Es un país con grandes oportunidades, ¿no? Tanto en sectores de infraestructura, energía, como de infraestructura digital, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Inmobiliario, pues hay muchísimo, ¿no? En logística, en industrial, etcétera. O sea, sin duda vemos un país con muchísimo talento, con gente muy capaz, con empresarios y con emprendedores pues muy dedicados, muy entrones, muy capaces, y con una industria de capital privado ya mucho más profesional, que tiene la capacidad justo de ayudarle a estas empresas y a estos emprendedores a potenciar sus ideas y sus modelos de negocio de una forma que sean escalables y que pues, los lleven a desarrollar y crecer sus empresas. El último sorbo. Anthropic está en camino de registrar su primer trimestre rentable tras experimentar un aumento significativo de sus ingresos, impulsado por supuesto por la demanda de su software de inteligencia artificial y del chatbot que ahorita es tema de conversación por todos lados y rival de rivales, me atrevería a decir, que es Claude. Anthropic espera obtener unos ingresos de alrededor de $10.900 millones en el segundo trimestre, que sería más del doble que en el anterior periodo de 3 meses. Así que, si esto funciona y camina adecuadamente y sigue este ritmo de crecimiento en los ingresos, entonces, más pronto que tarde, Anthropic ahora sí estaría presumiendo ser una compañía completamente rentable. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Spotify, pero también en Apple y Amazon. Recuerden que además pueden ver la transmisión diaria en video por YouTube y por ex-Twitter, @laestrategiamx. En Instagram sigan a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. Que tengan un excelente día. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.